Bueno, muy buenas tardes. Se viene el fin de semana, como venía diciendo. Acá estamos con una de nuestras invitadas ya bailando casi, ¿eh? Ya estamos para irnos de farra, como diríamos en mis épocas, ¿sí? Eso denota, viste, los años. Mis hijos se matan de risa con las palabras que uso. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buen mediodía para todos los oyentes. Estamos con otro nuevo programa del Nuevo Liderazgo, el programa que hacemos con mucho amor y con muchas ganas y con la participación de invitados increíbles que nos van nutriendo a nosotros como entrevistadores y como profesionales, y también a ustedes como oyentes, conociendo y descubriendo metodologías y formas de trabajar y pensamientos de nuestros invitados. Hoy, como siempre, vamos a sortear un voucher para aquellas personas que hagan las preguntas más desafiantes para nuestros invitados. Para eso tienen que mandar un mensaje al 11 33 50 02 97, 11 33 50 02 97. Mandan un mensaje, pongan su nombre, si quieren de dónde son, y nos hacen la pregunta para los invitados. Como siempre, les recordamos que los días sábados a las 11 de la mañana se repite el programa por NN Miami, la radio de negocios de la Florida. Bueno, ya estamos acá. Estamos con una de nuestras invitadas. La otra está llegando, retrasada por el tránsito, que esto no suele pasar. Los viernes siempre es un día complicadito, pero estamos acá. Y hoy vamos a estar hablando de cómo los cambios en los negocios impactan en las organizaciones y sobre todo en las personas, ¿sí? Cómo estos cambios que se dan a nivel negocio por distintas razones, por una pandemia, ¿no? Algo que pasó ahora, no sé si se enteraron, por un cambio de tecnología, por un cambio de viraje del negocio, distintos tipos de cambio que se dan en los negocios, en las organizaciones, impactan fuertemente en la gestión de las personas. Y hoy vamos a estar hablando de eso, de cómo desde distintas perspectivas y vamos a enfocarnos en distintas formas en que impacta esto, ¿no? Los cambios de negocios y sociales, cómo van impactando en la gestión de las personas. Vamos a estar hablando con dos invitadas que nos van a contar sus experiencias en cómo se fueron transformando por ahí sus competencias o sus modelos de liderazgo, o por ahí cómo tuvieron que adaptar metodologías nuevas para trabajar y formar gente que no hay en el mercado, o cómo tuvieron que traer nuevos temas, se pusieron sobre la mesa en la gestión de las personas, como el tema de diversidad. Así que bueno, de eso vamos a estar hablando hoy con dos invitadas que tienen mucha experiencia en esto y que la van a compartir con nosotros. Si les parece, vamos a un tema musical y volvemos rápidamente con nuestros invitados. Muy buenas tardes. Estoy acá con Ana Luz Blanco, que es la People Manager de la empresa Reva. ¿Qué tal, Ana Luz? ¿Cómo estás? Hola, Dani. ¿Todo bien vos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va? Acércate un poquito más al micrófono. Ahí estás. Bien, vamos. Bien. Bueno, un gusto tenerte, Ana Luz. Gracias. Qué bueno que invitación. pudiste venir. No, por favor, a vos por venir. Bueno, contanos un poquito sobre la empresa para aquellos que no la conocen. ¿A qué se dedica la empresa? Dale, buenísimo. Bueno, ¿Y miembro de qué grupo es, que también por ahí no lo conocen? sí, obvio, súper importante para nosotros. A ver, bueno, Reva es una empresa financiera. Nosotros estamos regulados por el Banco Central, o sea que somos como si fuese un banco, digamos, y desarrollamos nuestros negocios de dos maneras, ¿no? Tenemos la manera tradicional, con sucursales y demás, para todo lo que es banca corporativa, y después tenemos una aplicación. Nosotros somos como una fintech, ¿no? Y esa es, bueno, la parte más innovadora de nuestro negocio, porque claramente tenemos un montón de equipos de tecnología, de producto, de desarrollo, que bueno, que hacen que podamos tener una aplicación, intentando, ¿no?, con el objetivo de tener la aplicación más completa del mercado, así que bueno, con un montón de desafíos por delante y con el orgullo obviamente de tener a un grupo atrás de mucho prestigio, que es el Grupo Transatlántica, que viene con más de 50 años de trayectoria en el mercado, así que bueno, súper respaldados también por ellos, que nos llevan a sinergiarnos y a hacer los negocios de la mejor manera posible. Qué bueno. Bueno, y estábamos hablando de cómo
las cosas que suceden en el mercado, ¿sí? y en los negocios impactan en las organizaciones. Y uno de los temas que sabemos que está pasando, recién vengo de tener una charla con la directora de Recursos Humanos de Cinemark, y hablábamos de esto que está pasando, de que ya la atracción del talento no hay que lograrla solamente en la Argentina, sino que es internacional, ¿no? Que vos ya hoy tenés gente, podés tener gente, lo que pasa es que nosotros competitivamente no nos cuesta mucho conseguir gente, pero sí justamente nuestro mercado está siendo tentado por mercados de afuera, y esto genera una escasez muy importante, ¿no? Y es un cambio que se da en el mercado que nos obliga desde Recursos Humanos a hacer acciones, ¿sí? ¿Cómo estuvieron trabajando este tema de la demanda, de la falta de oferta de gente de tecnología? Bueno, ese es uno de los grandes desafíos, me parece, para todas las empresas argentinas, ¿no? Lograr ser competitivos y ser atractivos para que los perfiles decidan elegirnos y trabajar con nosotros, porque si bien obviamente a nivel económico y demás tenemos un montón de falencias o de dificultades, un montón de los proyectos de Argentina son súper interesantes y eso está buenísimo, pero como vos decías, siempre la oferta de talentos, sobre todo del mundo IT, escasea muchísimo. Así que nosotros durante este año, por ejemplo, iniciamos una academia dentro de REVA, que se llamaba REVA Academy, donde a perfiles muy juniors, recién salidos del secundario, les dimos la posibilidad de sumarse a nuestro equipo y de formarlos, ¿no? Por supuesto, de darles capacitación, de darles herramientas que puedan desarrollar nuevas habilidades y de paso insertarse ya en el mercado laboral, porque también otro de los temas que todos somos un poco parte de esto, ¿no? Es que siempre buscamos perfiles semi-senior, perfiles senior, ¿no? Como con experiencia, que puedas venir y engancharte muy rápido al ritmo de trabajo. Y hay que entender también que hay muchos jóvenes talentos en el país que necesitan esa primera oportunidad para arrancar, ¿no? Así que ese año estuvimos con esto. ¿Y en qué consiste este programa? ¿Son chicos de secundario? ¿Cómo hacen la convocatoria? Contanos un poquito más. Bien, la convocatoria nos llegó, digamos, fue como medio espontáneo. Nos pusimos en contacto con unos chicos que se estaban graduando de un colegio terciario, en particular de Berazategui, si no me equivoco, que tienen ya en el colegio materias de programación, ¿no? Dependiendo, obviamente, la especificación que ellos elijan, la especialización, perdón. Y bueno, nos pusimos en contacto con ellos necesitaban hacer como una pasantía y demás, y empezamos a pensarlo como algo más a largo plazo, ¿no? Que no sea solo una pasantía que dure 3 meses, que cumplan con lo que tenían que hacer y nada más. Y empezamos, a estar en contacto ahí. Este año, en enero, entraron 5 personas al equipo con esta modalidad de REVA Academy, y después, obviamente... ¿Entraron en la formación o a ser parte del equipo? Las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros decidimos capacitarlos mientras estaban ya dentro del equipo para que se vayan empapando de nuestra cultura, para que se sientan realmente parte del equipo de ingeniería y de todo el equipo de REVA, ¿no? Porque, después pasa esto, ¿no? Que, tenés los conocimientos, pero no sabés cómo se maneja un equipo en el día a día, en la diaria, ¿no? Cómo llegan los requerimientos, cómo se hacen los sprints, cómo te relacionás con otros equipos de tecnología que, si bien no hablan el lenguaje técnico, son quienes te piden los requerimientos. Entonces, quisimos que vayan aprendiendo todo eso, obviamente de forma paulatina, pero en simultáneo. Durante la mañana tenían horas de capacitación formal en una institución, y por la tarde ya trabajaban codo a codo con los equipos, viendo de qué manera podían ir ayudando y desarrollándose. Y algo a mí me pone súper orgullosa, ¿no? de este equipo, es que hoy ya están desarrollando y haciendo, digamos, cosas productivas en la aplicación, y ya son uno más, ¿no? Un dev más. Así que, está buenísimo. Qué bueno. Y digamos, este programa, ¿cuántos empezaron y cuántos quedaron? Lo empezamos en enero. Y con estos 5. Con estos 5, y los 5 hoy están fijos en el equipo. Ajá. Sí. ¿Y piensan proyectar esto para otros, sí. para el año que viene? Sí, la idea sería el año que viene volver a encararlo, para sobre todo mantener esto que te decía hace un ratito de, hay juniors, hay que capacitarlos, hay que formarlos. Tuvimos éxito, nos fue bien,
Así que la idea sería volver a repetirlo en el 2023. Bueno, qué bueno, si querés podés, no sé, decir tu mail como para si a alguien le interesa o no sé, Sí, por alguna supuesto. forma de cómo convocarlo. ¿Querés contar tu mail? Dale, por supuesto. Bueno, el mail de nuestro equipo es people@reva.com.ar. Ahí las personas que estén interesadas en sumarse, obviamente, a cualquier sector de la compañía, vamos a estar encantados de recibir sus perfiles. Y si no, los invitamos a que nos sigan en LinkedIn, que ahí siempre vamos poniendo las vacantes que tenemos y pueden dejarnos ahí también su perfil y su contacto. Bien, bueno, buenísimo. Y además de esto, ¿no? Que es bastante, que se está poniendo, está apareciendo en varias empresas de tecnología. ¿Qué otras herramientas de gestión tuvieron que empezar a incorporar para adaptarse a lo que estaba pasando en el mercado, a las nuevas modalidades de trabajo que están apareciendo? ¿Cómo están manejando esto? Bueno, ahí también hay un montón de desafíos y ahí ya empieza un poco la diferenciación, ¿no? Tal vez entre los equipos de tecnología puramente, digo, de repente un desarrollador viene ya trabajando con metodologías ágiles hace muchos años, ellos fueron quienes impulsaron este tipo de metodologías de trabajo, pero estamos en un momento donde los otros equipos empiezan a trabajar con estas metodologías también, porque se le empieza a ver el lado positivo, ¿no? Esto del agilismo, de ver que cada 15 días vos tenés un resultado, de que todos estamos alineados en la misma página y todos sabemos qué es lo que estamos haciendo y en qué estado están, ¿no? Las distintas tareas o requerimientos que tenemos que hacer. Así que bueno, creo que ahí hubo un gran cambio y sobre todo en el formarnos y en aprender a usar nuevas herramientas. Voy a dar un ejemplo que por ahí es un poco simple, pero bueno, aprender a usar Jira, ¿no? Como herramienta de gestión, que Jira te permite ir sabiendo qué tareas tenés pendientes, qué estás haciendo, qué ya finalizaste. No lo conozco ese Jira. Bueno, te lo recomiendo porque es excelente, es parecido a Trello, digamos. Yo conozco el Trello. Bien, bueno, es uno similar, ¿no? Son todas estas herramientas de soporte. Y hay una Asana también. Asana también. Bueno, Confluence para guardar la documentación y demás. Y todo esto está enmarcado, digamos, en una cultura basada en datos, ¿no? En saber la importancia que tienen los datos y la información y que todos estemos alineados en eso. Y creo que, bueno, eso es un gran cambio cultural para todos, para los equipos de tecnología y para el resto de la compañía también, de empezar a ser más eficientes en ese sentido. Y ni hablar, perdón, Dani, ni hablar del tema del teletrabajo, ¿no? Del trabajo remoto. Es otro tema, ahora nos metemos. Escúchame, y estas nuevas metodologías ágiles, ¿cómo están haciendo para introducirlas en otras áreas? ¿De qué manera están trabajando? ¿Están trabajando con la consultora? ¿Hay referentes de las distintas áreas? ¿Cómo están implementando esto? Bien, nosotros lo hacemos generalmente todo de forma interna. El año pasado tuvimos, de la mano del equipo de datos, un acompañamiento muy grande. Desarrollamos un programa que se llamaba Data Citizens, donde cualquier persona del equipo de Reva voluntariamente que quiera aprender nuevas herramientas, nuevas tecnologías, que quiera aprender SQL, Python, herramientas de programación, podía anotarse, podía inscribirse y les dábamos, obviamente, con un soporte de capacitaciones online, más el acompañamiento de un tutor, que era una persona del equipo de datos. Ahí íbamos implementando un poco esto. Obviamente en algunos sectores es más fácil que en otros y no necesariamente, esto está bueno aclararlo, no necesariamente todos los equipos son mejores trabajando con metodologías ágiles, ¿no? Hay equipos que se desempeñan de forma excelente con una metodología de trabajo tradicional y que no necesariamente hay que forzarlo para pasar a la metodología ágil. Eso creo que es ¿Y esto superimportante. les pasó con algún área que dijeron, la verdad que está funcionando bien así y no fue necesario? Mira, yo creo que en todas podemos ir haciendo un mix, ¿no? Nosotros voy a hablar de mi propio caso, ¿no? En el equipo de People trabajamos con una parte de la metodología ágil porque tenemos dailies y tenemos una reunión, una weekly, que es entre todo el equipo para, bueno, definir las prioridades de la semana y entender en qué nos vamos a estar enfocando. Pero después no es que usamos sí o sí, todo tiene que estar mapeado en Jira. A nosotros nos pasan un montón de otras cosas que por ahí no tenemos previstas en ese sprint de 15 días y las hacemos igual, digo, y sucede igual. Entonces, la idea es, para mí, lo ideal es buscar como un equilibrio, ¿no? Y no atarte a la metodología dura de que si no cumpliste con la retro, la planning, la weekly, lo estás haciendo mal. Acá no hay un bien y un mal, digo,
hay que usar la parte de la herramienta que te sirve, de la metodología que te sirve, y el resto seguí como estás, ¿no? Pero lo bueno es abrirse y entender que hay otra forma de hacer las cosas. Está bueno esto que decís, ¿no? Porque siempre cuando hay algo que, que hay una metodología donde uno va aplicando y es, digamos, me sale ortodoxo, ¿sí? ¿No? Como es que tenés que seguirlo al pie de la página, como que también a veces uno se encasilla en eso, ¿no? Y no te da flexibilidad, como vos decías, para poder encontrar qué es lo que sí te sirve y qué es lo que no te sirve. Sin duda, sin duda. Y creo que cuando uno se pone en esa posición de esto hay que hacerlo así, o porque ya lo vengo haciendo así, o porque la metodología nueva y para ser innovador y estar a la vanguardia lo tengo que hacer así, ahí rompemos un poco ese equilibrio que nos permite ser más ágiles, en definitiva, ¿no? Bien, y contame, bueno, uno de los temas que se instaló, creo que en el mundo, ¿no? Pero fuerte acá, que no teníamos el hábito, esto de lo virtual. ¿Cómo fue que fueron incorporando? Bueno, primero fue a los golpes, ¿no? Sí, primero pero fue... ¿qué está pasando? Porque es un tema que nos está atravesando a todas las organizaciones, ¿no? Esto de vuelven, no vuelven, cómo vuelven, dónde está cómoda la organización y los líderes y dónde están cómodas las personas. ¿Cómo fue la transición o cómo están transitando esto? Bueno, eso es otro gran dilema que sí, como bien vos decís, tenemos todas las organizaciones, arrancamos de un día para el otro, todos desde casa por la pandemia, y ahí nosotros pudimos trabajar por lo menos 2 años y medio todo el tiempo de forma 100% virtual, excepto nuestras sucursales, ¿no? Nosotros tenemos 3 sucursales con atención al público, que para nosotros durante la pandemia fueron nuestros héroes, ¿no? Así como estaban los médicos, ellos mantuvieron siempre la atención al cliente de forma presencial y fue excelente, digo, todo el equipo dio todo de sí para estar en ese momento, pero ahora nos encontramos con otra nueva dinámica, ¿no? De esto de volvemos, no volvemos, cómo lo hacemos. Los equipos de tecnología tienen suma flexibilidad y su preferencia generalmente es trabajar de forma remota, así que tienen esa libertad también dentro del equipo de Reva. Y con el resto de las áreas, sobre todo con las áreas staff, estamos trabajando de una forma híbrida, ¿no? Con un modelo híbrido. Vamos 2 veces por semana a las oficinas y el resto trabajamos virtualmente, sobre todo porque nos dimos cuenta que en la presencialidad se generan otros vínculos, ¿no? Esto fue bastante difícil, bastante complicado durante la pandemia, si bien obviamente hay un excelente clima y los equipos se llevan muy bien, cuando estamos, ¿no?, al lado y tenemos que aprender algo o tenemos que sacarnos una duda, es mucho más sencillo si estamos cara a cara. Sí. Otro tema que me contaste que apareció, ¿no? Y es un tema que está socialmente como un tema que surgió, que emergió en nuestra sociedad fuerte, es el tema de la diversidad. Y me decías que esto también es algo que tuvieron que, este tema que nace en lo social, tuvieron que rápidamente incorporarlo a la organización. ¿Cómo lo están trabajando? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, a mí es un tema que realmente me apasiona, así que te lo cuento con mucho gusto. Nosotros, a ver, como bien vos decís, es un tema que está planteado en la sociedad, que nos interpela a todos, ¿no? Y lo tenemos en la diaria, en nuestras conversaciones con nuestros amigos, con nuestras familias y más, y sobre todo las nuevas generaciones, ¿no?, que ya vienen con una mirada mucho más formada sobre estos temas. Y en Reva lo empezamos a tratar más o menos en el año 2020, nos empezamos a formar también, ¿no?, para entender como organización hasta dónde podíamos llegar, qué podíamos hacer y demás. Y ahí tuvimos una alianza muy clave con RED, que es la Red de Empresas por la Diversidad de la Universidad de Itela. Son nuestros asesores, ¿no?, en todo este tipo de temas y nos traen a la mesa siempre nuevas maneras de ver las cosas y es súper importante. Y después internamente lo tratamos con 3 pilares, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, la diversidad es gigante, hay muchísimos temas y súper interrelacionados entre sí, ¿no? Y bueno, todo no podemos, veamos por qué empezamos a trabajar primero y arrancamos con género y LGTB, Q+, perdón.
después con vulnerabilidades socioeconómicas y con personas con discapacidad. Y en estos 3 pilares intentamos trabajar, capacitarnos, sensibilizar a las personas de nuestra empresa y obviamente hacer acciones, ¿no?, para lograr ser un poco más diversos e inclusivos en estos temas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Ana Luz. Y nos vamos a una tanda y volvemos rápido con nuestra próxima invitada. Bueno, continuamos con nuestra otra invitada. Y les recuerdo los teléfonos. Les los recuerdo, pero me tengo que poner los anteojos. Para que nos manden un mensaje para ganarse el voucher de Sushi Club. Para eso tienen que entrar al 11 33 50 02 97, 11 33 50 02 97. Tienen que mandar un mensaje con una pregunta desafiante para nuestras invitadas. Bueno, estamos con Natalia De Santis, ¿sí? Una colega con una larga trayectoria. Entre ellos, últimamente estuvo trabajando en Page Executive, estuvo en Ipsos, en distintas empresas, y hoy va a compartir con nosotros algunas de sus experiencias en cómo impactan los cambios en el negocio, esto que también, ¿no? Así como recién hablábamos de los cambios del mercado, los cambios en la sociedad que impactan en tener que implementar nuevas herramientas de gestión. También las empresas están en procesos de adaptación constante y esos cambios en el negocio también impactan en la gestión de las personas. Así que sobre eso vamos a estar hablando con Natalia. ¿Qué tal, Nati? Un gusto tenerte en el programa. Gracias, igualmente, y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, contame un poco tu última experiencia en Ipsos y cómo este cambio que se dio en el negocio. Contanos un poco de Ipsos para aquellos que no lo conocen y cómo este cambio te impactó en tener que hacer cambios dentro de la organización. Bueno, Ipsos es una empresa de investigación de mercado multinacional, digamos, con muchísima presencia a nivel globo y en América Latina. Una actividad que, digamos, se ha ido transformando a lo largo de los años, y se ha ido profesionalizando a lo largo de los años, en todo sentido, digamos, desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista de perfiles. Y con el tiempo ha tenido como el gran desafío de empezar a ser realmente un partner, digamos, de sus clientes, a ser una empresa de servicios. Claramente la necesidad de poder pensar en negocio y no solamente desde el punto de vista de la sociología, de la estadística, de la antropología, realmente ha sido un desafío, no solo en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo numérico del negocio, sino también en cómo las personas iban acompañando ese desarrollo, ¿no? Entonces, y con eso, obviamente, también el modelo de liderazgo de ir acompañando esto, ¿no? O sea, ahí en esta experiencia nos encontrábamos a menudo la típica de que gente que hacía muy bien su trabajo, digamos, promocionada a posiciones de liderazgo, y ahí un poco encontrarnos como organización, decir, bueno, ¿cómo vamos a ir acompañando a estos profesionales que eran excelentes profesionales desde el punto de vista más técnico a acompañar a las nuevas generaciones o a esos equipos que realmente tenían necesidades diferentes? Y ahí, bueno, sabemos los que trabajamos... Además me imagino, ¿no? Esto, como así, dice, mucho profesional de la sociología, la antropología, con una mirada más en la investigación y de pronto Además, yo soy sociólogo, entonces no tuve una materia de negocios. O sea, lo que aprendí lo aprendí en los posgrados, pero, digamos, no hay una formación en mirada del negocio en este tipo de perfiles, ¿no? No en ese momento. Ahora hay universidades que están empezando a generar algunos espacios, pero el gran desafío era como encontrar el punto de equilibrio de la mirada en la persona y la mirada puesta en el desarrollo de negocio, ¿no? O sea, había mucha mirada puesta en la persona, que está buenísimo y hay que festejarlo, pero también faltaba esto de decir, bueno, ¿cómo hago que un negocio sea rentable? ¿Cómo voy a ver un cliente? ¿Y cómo hago, más allá de la metodología, que esto también fue como una barrera súper importante, porque era todo centrado en lo metodológico y no necesariamente en lo que realmente el cliente necesitaba? Entonces era como, bueno, a partir de una necesidad puntual es cómo encuentro el equilibrio. Yo creo que la experiencia tuvo que ver en cómo encontrar ese equilibrio, capitalizando todo lo que ya Ipsos era y lo que había logrado,
pero también, digamos, sumando esas nuevas competencias que eran necesarias desde el punto de vista del liderazgo. Y ahí, obviamente, se empezó a trabajar mucho en lo que tiene que ver con los perfiles, con las competencias de esos perfiles, trabajar mucho con los managers. Cuando se atraviesan procesos de transformación en el liderazgo, siempre digo que el desafío es como ese famoso middle management, porque quizás los líderes, el top management, tiene claro hacia dónde ir y cómo ir. El staff es un poco el que sigue esto, pero el middle management es el que tiene que entender, decodificar esa estrategia y cómo llevarla, digamos, a algo ejecutable y que sea seguido por el resto de la organización. Y ahí uno se topa, más allá de lo profesional, con cuestiones muchas veces personales, ¿no? O sea, esto de la cuestión de la transformación, del cambio, del por qué tengo que cambiar si estoy en una compañía que le va súper bien y mis clientes me adoran y súper valoran lo que yo hago y me llaman para consultar, y ahí entras en un montón de cuestiones que es casi que en el 1 a 1, en muchos casos hay que ir trabajando, ¿no? No aplican en el 100% de los casos ponerlo en un plan de liderazgo de competencias para adquirir competencias. Y en eso obviamente fuimos trabajando en forma conjunta, tanto con el management como con el área de recursos humanos, tanto local como regional, en ir entendiendo caso a caso particularmente, porque fue un proceso de transformación que no fue como generalizado, o sea, hubo mucho de lo particular y también, digamos, con algunos aprendizajes respecto de lo importante de mantener la claridad y lo importante de ir haciendo este monitoreo y el famoso onboard de la gente, ¿no? Porque ahí cuando uno se pierde en el proceso de hacia dónde vamos y no en el cómo lo estamos haciendo, muchas veces las personas generan esto que conocemos como la renuncia silenciosa, ¿no? Esto de nada, hago lo que tengo que hacer y ya, pero mi compromiso hacia el proyecto y hacia donde realmente la compañía quiere ir, un poco me pierdo en ese contexto. Y ahí es bueno estar mucho en contacto con la gente, mucho en contacto con quien es el top management, mucho teniendo esta, como digo yo, la humildad de saber que hay cosas que nos funcionaron súper bien y hay cosas que de repente nos tenemos que sentar y volver a revisar, y siendo como muy transparentes hacia la organización. Yo creo que cuando en estos procesos de cambio las personas valoran mucho la apertura, la transparencia y la comunicación. No están a la espera de proyectos perfectos, sí de proyectos humanos, ¿no? O sea, de procesos humanos hacia la organización. Y creo que hacia ese lado nos ha ido como resultando mucho trabajo en el 1 a 1 con el top management, mucho. Hay líderes que tienen innato esta orientación a la escucha abierta y flexible, y hay otros que por ahí hay que ir como mostrándole los beneficios, ¿no? ¿Y cómo trabajaron? ¿Qué herramientas implementaron para ir cambiando esto, no? ¿Cambiaron el modelo de competencias? ¿Hicieron capacitación? ¿Qué cosas concretas fueron haciendo? Además de algunas ya mencionaste, ¿no? Esto del 1 a 1. Nos centramos fundamentalmente en el músculo del negocio, o sea, ahí que es lo que tenía ese impacto directo con el cliente. Se trabajaron en un set de competencias mucho más orientadas a negocio, mucho más orientadas a ese client-centric que llamamos. Y después se trabajó mucho con los líderes. O sea, la realidad es que en el modelo de competencias de liderazgo se empezó a analizar las que teníamos. No se hizo un cambio drástico del modelo de competencias, pero sí se empezó a focalizar sobre aquellas que realmente en ese momento del proceso y con las necesidades que el negocio tenía en ese momento eran importantes trabajar y desarrollar. La realidad es que no hicimos nada muy fuera de lo común, porque obviamente había muchos básicos, como decimos desde el área de recursos humanos, que no estábamos teniendo como necesitábamos. Entonces, la verdad es que siempre soy de partidaria de que uno no puede hacer unas casas si las bases están flojas. Entonces, la realidad es que tocó ir hacia lo básico, asegurarnos de que realmente eso estábamos sólidos en toda esta parte, y a partir de ahí empezar a construir el resto. ¿Y qué fue lo más difícil de todo este proceso? Y mantener el compromiso, el engagement de la gente. O sea, en los procesos de cambio lo que más a veces se hace complejo es que por ahí hay digamos, quienes lideran esos procesos de cambio suelen ser los que tienen como la información o la dirección clara, pero lo más desafiante es hacer que el resto entienda y siga esto. Y ahí la comunicación
la transparencia, el ida y vuelta, el aceptar la incomodidad que esto genera y gestionar esa incomodidad, gestionar esa incertidumbre, te diría que es como de lo más complejo, porque además ahí toca fibras personales. No todos tenemos la misma predisposición a atravesar procesos de cambio o sentirnos cómodos en momentos de incertidumbre, o sea, pero no solamente en lo laboral, en lo personal. Entonces ahí entras como a tocar fibras personales que, bueno, que obviamente podés llegar hasta un determinado lugar, porque la realidad es que se dificulta poderlo hacer al 100% con todos. Y pudieron, tuvieron que, o se fue, o tuvieron que desvincular gente del equipo que no se adaptó. La realidad es que le dimos la posibilidad a todos, explicándoles las nuevas expectativas, lo que nosotros queríamos y esperábamos de cada uno de ellos. Se habló con todos, la realidad es que esa fue nuestra primera opción, y a medida que fueron pasando los meses, la verdad es que se fue haciendo un monitoreo de cada caso y se fue en aquellos casos en donde realmente no estaba el fit, se ha ido teniendo conversaciones, y te diría que fue como en la mayoría de los casos más como consecuencia de un proceso monitoreado en donde se habían seteado a decir, bueno, nosotros en esta nueva etapa lo que esperamos de vos en este rol tiene que ver con esto, esto y esto, y en la medida que eso no se iba cumpliendo, la realidad es que para la persona no venía siendo una sorpresa, se iban teniendo como reuniones, tampoco fueron tantos los casos, la realidad. Y en esos casos se llegaba a una conversación y bueno, se generaba un acuerdo de decir, bueno, realmente cómo estamos viendo esto, pero no, realmente fuimos bastante cuidadosos en tratar de no generar como esos cambios espasmódicos que son como complejos después de manejar para con el resto de la organización. Qué bueno eso, ¿no? Porque a veces no se da esto de ir cuidando a la gente, y como decís, que también impacta en el resto, ¿no? Y está bueno porque también llega un punto, ¿no? Por lo menos por lo que hemos escuchado y en otros invitados y por lo que hemos, digamos, atravesado nosotros en nuestros clientes, llega un punto que la misma persona dice, mirá, yo ya no me siento cómodo, o sea, ya ni siquiera es una decisión de la empresa, es una decisión de la persona que encuentra que no es su lugar o no es el tipo de cultura o lo que necesita para su vida, y también decide tomar la decisión de dar un paso al costado, ¿no? A veces lo decide la persona, a veces lo termina decidiendo la empresa, pero en definitiva es como una pareja donde, viste, llega un momento que dice, che, no estamos funcionando, ¿no? Yo acá no me siento cómodo, vos no te sentís cómodo, y termina uno de los dos tomando por ahí la iniciativa, ¿no? Total. Y en esto también, ¿no? Creo que se da, pero no en todas las organizaciones se trabaja de una buena manera esto, ¿no? Y genera un desgaste, una herida organizacional de si no hubo un buen trato en estos casos con la gente que no se pudo adaptar al cambio. Eso impacta en toda la organización, ¿no? Total. Y sobre todo cuando tenemos como fuertes desafíos, es todo que tiene que ver con gestionar el talento joven. Digamos, hoy las nuevas generaciones están muy atentas a todo lo que tiene que ver con el manejo humano dentro de las organizaciones y más allá de los roles que cada uno desempeñe, esto de realmente armar una propuesta de valor en donde el valor humano sea un valor en sí. O sea, esto es como muy importante en todas las organizaciones y en todos los procesos. Digamos, al final del día son personas ocupando determinados roles. Y entonces ese valor dentro de cualquier decisión, de cualquier proceso de la compañía es sumamente relevante, respetar, ¿no? Sí, ¿no? Que uno ahora lo piensa como algo normal, ¿no? Pero sabemos que no era así. Ella es muy jovencita, ella ni se acuerda, ella vivió siempre en esta época. Pero yo viví en organizaciones, yo trabajé en empresas donde había cosas que viste, realmente vos decías, che, pero qué descuido, ¿no? Y estando en recursos humanos, yo en empresas trabajé nada más que en recursos humanos, ¿no? Esto de bueno, sos el jovencito, o sea, les cuento, yo trabajé en 2 empresas muy grandes y llegué y no tenía la computadora, no tenía computadora, estuve un mes sin computadora, o sea, trabajaba cuando se levantaba un compañero, cuando... si por ahí en la segunda mi jefe viajaba y tenía una notebook, ¿no? Sí. Y la usaba yo para trabajar con eso. Cuando mi jefe no estaba, se iba mi jefe en viaje, yo
buscaba algo para hacer, no tenía... un mes, empresa... no, ahora tienen 20.000 o más. 12.000 personas teníamos en ese momento. O sea, no era una pyme. Y son esas cosas de descuido que vos decís... porque además... Está bien, yo cobraba el sueldo, estaba así, ¿viste? Cobrando el sueldo, pero yo iba y entraba con todas las ganas de aprender, ¿viste? Una empresa líder, vos venís con todas las ganas y nada, cruzado de brazos, esperando a ver si había una computadora. O sea, una sensación de angustia, que en un momento dije, che, loco, a ver, denme una computadora, resuélvanlo porque yo no me lo banco, ¿no? Y hoy, y en mi generación, lo bancábamos. Hoy los pibes se te van, o sea, 10 días sin computadora y dicen, chao, mirá. Perdón, ahí sumo una de las cosas que decía Nati recién de esto de su valor de ser cliente-centric. Lo tenemos que pensar internamente, ¿no? Nosotros como miembros de áreas de recursos humanos, nuestro cliente son los colaboradores de la compañía. Esto que entra una persona y esté 10 días sin poder desempeñar su puesto, su rol, un mes, no puede suceder. Digo, porque la experiencia esa, vos capaz que pasó un montón de tiempo y todavía te lo acordás. Digo, esa no tiene que ser la experiencia que vos te acuerdes de esa compañía. Entonces, ese mismo valor de decir, bueno, somos cliente-centric, nosotros tenemos el mismo ADN para nuestros clientes, y yo cada vez que explico este valor en particular, digo, tanto interno como externo, no nos olvidemos de nuestros compañeros, ¿no? Cuando vos tenés que entregar un informe, bueno, entregalo de la manera que le sirve a la otra persona, o sea, por más de que a vos no te quede tan cómodo hacerlo así, busquemos la vuelta para llegar a eso, ¿no? Y creo que hoy, bueno, está muy en boca de todos esto de trabajar la experiencia del colaborador, y creo que es lo que los talentos jóvenes miran en el primer punto antes de aceptarte una nueva oferta. Sí, pero hablando también en términos de negocio, ¿no? Yo tomo muchas herramientas en el libro del management y del marketing, y que las estamos aplicando. Todo marca empleadora es marketing, ¿sí? Todo lo que es inbound recruiting es marketing. O sea, hay un montón de herramientas que no las aprendimos en la facultad, ¿no? En la formación, digamos, de recursos humanos, pero que hoy, cuando estamos trabajando en las redes sociales, estamos haciendo marketing digital, ¿sí? Y no tenemos la formación desde recursos humanos, ¿no? Y esto que las empresas, ¿no? El mercado ya hace muchos años busca captar a los mejores, no los mejores, pero a los clientes, ¿no? Y poder fidelizarlos, es lo que hoy estamos haciendo, lo mismo. Pero ahí hay algo que es súper interesante, un poco uniendo las dos cosas, que la mejor, digamos, publicidad, vamos a decir, que tenemos, son nuestros colaboradores, son nuestros ex colaboradores, es trabajar, por eso digo, en esto de la persona y la experiencia que esa persona tenga, porque la realidad es que nada mejor que la práctica, nada mejor que la realidad y la experiencia de cada uno. Entonces, cuando trabajamos en todo esto en las organizaciones, ya sea desde una desvinculación, un nuevo ingreso, una transición, una promoción de carrera, sabemos que hoy por hoy los nuevos profesionales están como mucho más abiertos al mundo, a oportunidades en distintas partes, tienen una mayor conciencia del balance vida personal, vida laboral. Entonces, la realidad es que esto de lo que el mundo laboral era de, bueno, vos entras acá y seguís cantidad de tiempo, ya esto sabemos y nos van demostrando el mercado que cada vez es menos real. Pero entonces nosotros desde el área de recursos humanos, desde mi mirada, obvio, lo mejor que podemos hacer es que el tiempo que esa persona esté en nuestra organización tenga la mejor experiencia posible desde lo humano, desde la persona. Después hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la organización, con el negocio, que te pueden gustar, estar más o menos de acuerdo. Pero la experiencia de la persona es nuestro mejor marketing como área de recursos humanos que podemos tener. Y ahí agrego que no es solamente recursos humanos, a veces lo que más cuesta es que los líderes acompañen este proceso y realmente a muchos que lo acompañan, pero que realmente puedan entender la importancia de darle un buen enfoque a estas cuestiones, ¿no? Entonces, ahí creo que hay mucha más conciencia respecto de que de que recursos humanos es un facilitador de los procesos, un facilitador de instancias, pero donde verdaderamente los protagonistas están es en cada líder de trabajo, en cada persona que tiene la responsabilidad de diseminar un poco esos valores de la compañía más concretamente. Sí, yo en el libro hablo más de poner el foco en la experiencia del proceso de selección, ¿no? Porque me parece que es
digamos, hoy ya estamos hablando de el cliente del el empleado al centro, estamos de la experiencia, el mapa del empleado, el journey dentro de la empresa, pero parte de ese proceso empieza en la selección. Y esa transición hasta ingresar también habla de lo que es la empresa, de cómo trata a las personas, ¿no? Y no lo podemos escindir, ¿sí? Entonces, yo decía, ¿no? Hoy uno tiene el examen médico, tiene el psicotécnico, ¿no? Tiene si contesta o no contesta, si invita a las personas, si le avisa cómo va el proceso. Hay un montón de puntos de lo que Albert llama momentos de verdad, ¿sí? Donde hacen a esa experiencia, ¿sí? Y tal vez yo noto que está muy descuidada, ¿no? Ahí cuento en el libro una experiencia de mi hijo que fue citado para una búsqueda y lo llama, sí, qué sé yo, mirá, no, hoy el gerente no puede, qué sé yo, bueno, vení, te llamamos. A la semana lo llaman de vuelta, va, otra vez el gerente está, ¿viste? Y mi hijo directa tiene 20, pone ahora tiene 25, tendría 22. Y digo, bueno, viste, yo tratando de decir, bueno, estas cosas pasan. Me dice, no me interesa esa empresa. O sea, claro. Ya está, no quiero ir a trabajar en esa empresa. ¿Sí? No, y que además ese proceso, Dani, es la primera impresión, ¿no? Que es como cuando conocemos a una persona. La primera impresión que vos tenés de la empresa es esa. Ah, ya está, él ya perdió todo interés en ese lugar. Pero también relacionado a lo que decía Nati recién, por ahí el equipo de recursos humanos se encargó de que la experiencia sea lo mejor posible, de estar comunicados, de coordinar y demás, pero el líder no cayó en cuentas de lo importante que era hacerle tener una buena experiencia a esa persona. Entonces, si bien obviamente desde el sector somos los encargados de gestionar esa experiencia y de tenerla lo más planificada y preparada posible, impactan un montón de sectores, ¿no? Pero además este cambio, ¿no? Otra vez hablando de los cambios que se dan en el contexto del mercado, de la sociedad, ¿no? Hoy los jóvenes no toleran estas cosas. Esto que nosotros nos quedamos una hora esperando, ¿no? Para la entrevista y vos te la aguantabas y lo tomabas como, bueno, qué sé yo, sí, estoy buscando trabajo y deben estar... Los pies se dan media vuelta y se van. Bueno, pero ahí, Dani, tiene que ver algo que yo creo que es más social que lo que pasa en las compañías, que tiene que ver, vos hace un rato decías esto, me la bancaba, ¿no? Esto de, bueno, es como, te la tenés que bancar porque si vos querés trabajar en determinado lugar con determinado... O sea, había mucho de lo personal que se resignaba en pos de generar esa experiencia en esa determinada compañía. O sea, estaba la compañía primero y me adapto a lo que la compañía me pida porque para mí era más importante trabajar en determinada compañía. Hoy esto nos abre a vísperas de lo que vemos en el mercado. Hoy el nombre de la compañía no, digamos, es importante, sí, excepto pero es más algunas, la trayectoria. Sí. Y la realidad es que hoy las nuevas generaciones están como mucho más abiertas a la experiencia que esa compañía le va a dar, no al nombre o a lo que eso implica. Y esa experiencia abre la posibilidad a tanta cantidad de proyectos que vemos a diario, llamados startups o como querramos llamarle, que en algún punto lo que están ofreciendo es la posibilidad famosa de ser protagonista de tu propia carrera, de poder tener un mejor balance vida laboral, vida personal, porque además también creo que estas nuevas generaciones han visto a sus papás resignar y, entre muchas comillas, sacrificar un montón por el trabajo. ¿Sí? ¿A costa de qué? O sea, a costa de por ahí perderse momentos familiares, personales o lo que sea. Entonces creo que es una generación en donde tienen particularidades como puede ser la curiosidad, el empowerment, el ownership, la necesidad de aprender, de equivocarse, en pos de un mejor balance y en pos de una mejor experiencia. O sea, básicamente, de hecho, las empresas, hay muchas empresas nuevas startups que están generando muchísimas iniciativas desde, no sé, el famoso trabajar desde donde quieras o la flexibilidad y todo lo demás en pos de esas nuevas necesidades. Y creo que, nada, por eso me quedaba resonando esto de te la bancabas, como también hablo en primera persona, pero porque había algo que uno ponía primero y uno no se ponía primero como persona, totalmente. ¿No? Y eso me parece fabuloso. Yo lo celebro enormemente. ¿No? Sí. Porque te pone en un lugar distinto. Bueno, yo justamente en el libro hablo del cambio de paradigma, ¿no? La empresa dice, yo elijo, tú aceptas. Tal cual. A un cambio de paradigma donde es, yo elijo, tú eliges. Tal cual. Sí, hoy sin es, duda. Yo elijo, tú eliges. No está más, yo elijo y vos aceptás.
y nosotros íbamos a aceptar. Ujú. Digamos, bueno, me llaman de Sebel, qué sé yo, y bueno, y tenía que estar, estaba, y me quedaba ahí, esperaba, y no tenía celular para, viste, te llevas un libro por ahí para hacer tiempo, porque te atendían cuando querían, ¿no? Eso, o por ahí te ofrecían un salario que por ahí no estaba acorde, pero era en tal lugar y entonces, bueno, voy igual porque es tal lugar, no me... O sea, había muchas de tus necesidades desde el punto de vista, digamos, profesionales y personales que por ahí resignabas en pos de. Y cuánta gente trabajando 20 años en una compañía y le preguntabas, che, ¿cómo estás? Y acá estoy, ¿viste? Como no se le brillaban los ojos porque realmente estaba haciendo lo que le gustaba hacer. Eso me parece que es fabuloso. Bueno, son estos cambios que hoy estuvimos, todos los cambios que estuvimos hablando hoy de los contextos y cómo impactan en las cosas que desde recursos humanos tenemos que ir haciendo. Bueno, tenemos que ir a una nueva tanda y ya volvemos para terminar el programa. Se nos está yendo. Bueno, estamos acá ya en los últimos minutos y tenemos una pregunta, ¿sí? Que me parece que se ganó. Se merece el voucher de Sushi Club para disfrutarlo el fin de semana. Acá está María José, nos dice, ¿cómo está cambiando el rol de la mujer en las organizaciones a partir de todos los movimientos que hay en función de esto, ¿no? Bueno, ¿está más adelante la sociedad y las organizaciones vienes atrás? ¿Se están acercando? ¿Cómo está? Me parece súper interesante, ¿no? Que estos cambios que hablamos de cómo el mundo de los negocios y el mundo social están impactando. ¿Cómo ven este cambio en las organizaciones? Bueno, a ver, yo creo que hay como una muy buena intención y muy buenos planes de trabajo desde el punto de vista de las organizaciones. La realidad es que siempre digo que esto es un avance que va a ir como muy en línea con la sociedad también. O sea, y acá siempre, digamos, la invitación es estar como muy atento, porque yo noto que muchas veces en las organizaciones como que buscamos esto de hacer el tilde, ¿no? Tenemos que tener más mujeres en el directorio, tenemos que tener más mujeres en lugares de liderazgo. Y la realidad es que a veces nos olvidamos un poco de esto de realmente lo que el puesto necesita, las capacidades que necesita, independientemente hombre o mujer, porque a veces pasa también a la inversa. O sea, digamos, hay industrias que a veces están como mucho más ocupadas por mujeres. El caso de Ipsos, por ejemplo, nunca fue un tema, el tema siempre estuvimos 60-40, 70-30, o sea, la realidad es que teníamos más mujeres que hombres. Y la realidad es que es como un poco entender la incorporación, o no es la incorporación, sino es como potenciar el rol de las mujeres dentro de las organizaciones, no importa cuál sea el rol. Me parece como que es el desafío. No es lo mismo pensar, qué sé yo, la industria logística, donde históricamente ha sido una industria donde realmente estaba liderado por el tipo de trabajo que se hacía, porque también hay mucho paradigma social respecto de qué puede hacer la mujer, qué no puede hacer la mujer, que no tiene nada que ver con la realidad, pero hay como mucho esta cosa. Entonces, digo, hay mucho trabajo social, hay países que están súper regulados. Acá en Argentina creo que vamos como en camino a poder dar como un soporte mucho más igualitario en todo lo que tenga que ver con estos temas. Pero desde mi opinión creo que hay muy buenos planes, muy buenas acciones. Todavía falta un montón. Sí, sumo a lo que dice Nati por ahí. Obviamente hay un montón de trabajos que están muy sesgados, ¿no? Por este tipo de sesgos de género. Nosotros, como en primer lugar, individualmente tenemos que intentar neutralizar ese sesgo y saber que el puesto de secretaría no necesariamente lo tiene que ocupar una mujer, que también lo puede ocupar un hombre o cualquier otra persona. Y plantearlo desde ese lado. Y después creo que también, ¿no?, las organizaciones, no olvidarnos que son un reflejo de la sociedad. Pues siempre vamos a ir encaminados. Lo que pasa en una empresa no es lo contrario a lo que pasa. Entonces, estamos peleando por un montón de derechos en la sociedad para las mujeres y para tener una sociedad más justa y equitativa. Creo que en las organizaciones sucede y hay muchísimas empresas que están empezando a trabajar esto de una manera muy integral, ¿no? No solo por el sentido del cupo, sino, bueno, ok, ya estoy en un 50-50 en mi nómina. Bueno, ¿cómo puedo hacer para darles herramientas para que puedan desarrollarse, ¿no? Les puedo dar un programa de mentorías, podemos hacer algo para darnos más herramientas a las mujeres, que por ahí siempre costó un poco más, ¿no? Ese famoso techo de cristal. Bueno, ver de qué forma podemos como ir derribándolo y accediendo a nuevas posiciones.
Bueno, esto que vos decís del puesto de secretaria, yo me acuerdo que cuando estaba en el laboratorio, la vicepresidenta me pide un asistente. Tenía una secretaria, se fue la secretaria y me pide un secretario. Y bueno, nada, ella decía, porque donde estaba ella había como un pool de secretarias del presidente, qué sé yo, y había rencillas y qué sé yo, y ella entonces quería un hombre porque también un prejuicio de la misma mujer sobre las mujeres, ¿no? Porque Obvio. esto es todo lo que está en juego, ¿no? Ella tenía un prejuicio sobre contratar a una mujer porque la mujer generaba rencillas, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Cuando publicamos el aviso, ¿sí? No había hombres. Los hombres no se presentaban, ¿no?, a ese puesto. O sea, eran todas mujeres y por ahí algunos hombres, ¿no? Entonces, digo, también tenemos que romper con estos paradigmas de qué es para el hombre, qué es para la mujer. Por eso, digo, para mí, en primer lugar tenemos que romper con eso, y en segundo lugar, hablándolo desde los equipos de recursos humanos, hacer ese doble clic, ¿no? Muchas veces nos cuesta. Yo lanzo una búsqueda de IT y el 99% van a ser hombres. Bueno, yo me tengo que acercar a las mujeres que están en la industria. Hay un montón de organizaciones que promueven esto para integrar las mujeres al mundo de la ciencia, de la tecnología. Bueno, ver si lo puedo publicar ahí, ¿no? Y capaz que de esa forma logro que una persona mujer se sume al equipo. Por eso digo, hay como un doble clic. Si yo me quedo solo con que, bueno, en el aviso se me publican solo hombres, nunca voy a incorporar mujeres. Si hago un esfuerzo más desde el lado de recursos humanos por ser un poco más inclusivo, capaz que consigo. Claro, lo que pasa es que es más atrás, es cuántas mujeres hacen la formación de sistemas, por ejemplo. Sin duda. ¿No? O de ingeniería. Sin duda. O de logística, ¿no? Como No, cuántos hombres hacen la carrera de maestro, ¿no? Por eso, O de enfermería. Y creo que ahí el tema de los perfiles, el tema de las preferencias, el tema, digo, yo ahí cuestiono bastante esto de decir, bueno, digo, hay posiciones, hay industrias que probablemente por el tipo de trabajo, por el tipo, o sea, el hombre, la mujer, tenemos perfiles ni buenos ni malos, con competencias y con cosas diferentes. Y creo que me parece que el valor está puesto ahí. Es decir, no es una cuestión de género, sino es una cuestión de aceptar la diferencia de esas competencias y valorarlas y capitalizarlas a lo máximo que podamos, independientemente del género que la persona tenga. Y ahí yo cuestiono a veces, digo, bueno, viste, qué sé yo, en determinadas posiciones, digo, por ahí el tipo de puesto, el tipo de competencias que esto requiere y demás, digo, ¿es para alguien de género femenino o masculino? Da igual qué tipo de competencias estamos necesitando. ¿Quién pudiera sentirse más con mayor comodidad en ese tipo de puestos, ¿no? Me parece como que a veces es como que por esta cosa de decir, bueno, a ver, tenemos que ver, bueno, para ahí creo que a veces nos hace falta cuestionarnos un poco más si no seguimos automáticamente algunos lineamientos y que realmente nos hagan sentido, ¿no? Eso es lo fundamental, ¿no? Hacer ese doble clic y decir, bueno, pero además, ¿por qué estoy haciendo esto? En selección se nos plantea eso. ¿Dónde encontramos que para ese puesto consideramos que una ropa en una tienda de ropa de mujer femenina, ¿no? Donde por ahí las clientas sienten más comodidad en hablar con una... Ponele, ¿no? Y bueno, ¿tendríamos que poner el cupo o podríamos hacer que las clientas se sientan, ¿no? Ahí yo encuentro un tema que me cuesta, ¿no? Que a veces digo, bueno, pero si mi cliente se maneja mejor con esto, ¿por qué forzarlo, no? Pero bueno, creo que es un tema que también de los que vamos a tener que seguir ajustándolos, porque sí. es nuevo, ¿no? Se nos acabó el programa, señoritas. Bueno, podemos seguir largo y tendido debatiendo. Sí, seguimos ahora si quieren, pero ya nos vamos del aire. Bueno, les agradezco muchísimo por estar. La verdad que salió bárbaro el programa. Estuvimos hablando de muchísimos temas. Hoy hicimos como un popurrí de temas que tienen que ver con el cambio. Y bueno, nos vemos la semana que viene nuevamente a las 12 del mediodía en el Nuevo Liderazgo. Muchas gracias a todos.